menopausia, pero ¿nos puede contar sobre los beneficios y de qué manera se está usando, cómo se está aplicando? Bueno, mira, la testosterona es una hormona para ambos sexos. La dosis es la que cambia, obviamente. Claro. Hombres mucho dosis más alta, mujeres dosis más baja. La testosterona es la principal hormona anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Es una hormona que genera músculo. Es la principal hormona protectora del corazón y de los vasos sanguíneos. Mejora hueso y Mm, también mejora el estado de energía general ujú. y un estado de sensación de que uno es seguro de uno mismo. Obviamente interviene en el deseo sexual, pero no es la única hormona que tiene que ver con el deseo, porque ahí hay un mito. Hay muchas hormonas que tienen que ver con el deseo. Entonces, los beneficios son múltiples desde el punto de vista cardiovascular, hueso, músculo, estado mental y por supuesto es protectora de cáncer porque irónicamente se nos dijo a médicos y a pacientes que las hormonas daban cáncer, pero resulta que eso es una verdad a medias, porque depende del tipo de hormona, depende de la vía por la que el paciente se tome o se coloque la hormona y depende del tipo de hormona. Entonces, es por eso que no, las hormonas no dan cáncer cuando son bien administradas en el paciente bien estudiado. ¿Qué no se debe utilizar entonces y, o sea, y de qué manera también, con qué método no se deben aplicar? Las hormonas que comenta pueden tener este tipo de consecuencias en el cuerpo, como incluso la manifestación de un cáncer. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí existen hormonas parecidas estructuralmente, químicamente en su estructura parecidas a nosotros, a las que producimos, Ujú. y están las que son idénticas. Entonces, las hormonas bioidénticas son las que tienen una estructura química igual a las que produce nuestro cuerpo. Las otras se llaman sintéticas, llámense anticonceptivos, llámense Mm. testosteronas inyectables, llámense progestinas. Entonces, las hormonas bioidénticas son las más ideales porque tienen una estructura 100% idéntica al organismo. No quiere decir que sean naturales. Todas las hormonas tienen que ir a un laboratorio y ser procesadas a través de un aceite de una planta y ese laboratorio las procesa y las hace de esa manera, ¿ok? Ujú. Pero ninguna es que yo la saqué de la matica y ya en mi casa la hice, no. Entonces, hay hormonas como la testosterona que no se puede dar vía oral. Es prohibido porque daña el hígado. Una cosa es sublingual, que hay formas sublinguales, es decir, goticas o pastillas que se dejan debajo de la lengua Ujú. y se absorben a través de ese piso de la lengua. Esas no se tragan. Están las que van por debajo de la piel, que son los famosos pellet o chip o comprimidos. Están también por vía vaginal, por vía tópica y algunas por vía oral. Entonces va a depender de las necesidades del paciente, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a otras alteraciones metabólicas que tenga, deficiencia de nutrientes, exceso de metales pesados, porque Mm. toda hormona que producimos nosotros funciona mal cuando estamos deficientes de nutrientes, contaminados con metales pesados o con químicos o tenemos un inadecuado metabolismo de la insulina, por decir lo más grande, ¿no? Hay cosas más profundas. Y si yo las voy a administrar como médico en un paciente, tengo que valorarlo primero desde ese punto de vista porque puedo generar efectos adversos no por culpa de la hormona, Ujú. sino por irresponsabilidad del médico de no estudiar adecuadamente al paciente. Y esto también aplica para cuando vamos a administrar anticonceptivos a nuestros pacientes jóvenes. Ujú. Y estas hormonas se pueden administrar desde antes de la menopausia y la andropausia. No tenemos que estar en menopausia para empezar. Se empiezan más o menos a los 35 años las mujeres y 45 años los hombres, que es cuando inicia el descenso hormonal hasta que ya no hay producción, o mejor dicho, la producción es muy baja, y entonces, que es la menopausia y la andropausia. Y esto debe ser utilizado ya de manera crónica en esa etapa de vida. Sí, señora, claro, Ah. porque ya tú no produces. Entonces, si tú no produces, tienes que suministrarla todo el tiempo. Es como que si ya tu glándula tiroides no produce hormona tiroidea, tienes Claro. que tomar tiroides. Ajá. Esto es lo mismo. Entonces, se va cambiando la dosis de acuerdo a las necesidades del tiempo del paciente. Por ejemplo, yo tengo ya 8 años en menopausia. Yo vengo manejando hormonas desde hace 8 años en mí. He modificado la dosis, he agregado nuevas otras hormonas porque no solamente existen testosterona, estrógenos y progesterona, existen DEA, existe pregnenolona, existe Mm. a veces hidrocortisona que se necesita en momentos muy específicos, esa sí no es de por vida. Entonces, esto es de por vida y se va modificando de acuerdo a las necesidades. Y las hormonas sexuales
tienen una acción a nivel del ADN. Cuando nosotros perdemos hormonas sexuales, nuestro ADN deja de funcionar adecuadamente una parte, porque ya no están las hormonas para decirle qué hacer. Por eso las hormonas se consideran antienvejecimiento, porque el ADN cuando se envejece se degeneran y entonces vienen las enfermedades Claro. cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, hasta la resistencia a la insulina y pare de contar por ahí. Es decir, que este tipo de suplementos, digamos, estas hormonas, ¿no? A través de vías como las que explica, que sí están recomendadas, le dan revitalizan, digamos, a la persona que lo utiliza de manera crónica a partir de los 35 años de edad y demora quizás esos procesos de deterioro propios de la biología del cuerpo y la cronología. Sí, claro, de hecho podemos enlentecer Enlentecer. nuestra edad hasta un 15%. Es decir, puedes tener 50, Ajá. pero hormonalmente tu cuerpo funciona como si tuvieses 40. Pero ese Mm, funcionalismo de 10 años menos se traslada a todo el organismo y se traslada a tu salud. mm. Entonces, como que tienes 40 y no 50. ¿Ok? Ya. Y no hay personas para las Ujú. cuales está contraindicado, por ejemplo, los que tenemos problemas tiroideos, Hashimoto. Siempre nos dijeron y siempre he evitado incluso utilizar tratamientos con hormonas, como menciona el anticonceptivo. Estoy en etapa menopáusica, por supuesto, viviendo algunos de los síntomas, pero igual, pues me da mucho miedo sobre la base de lo que usted explicaba al inicio, de el yo agregar para este periodo, esta fase de mi cuerpo, una hormona sintética. Entonces, ¿yo podría ser candidata para este tipo de tratamiento en esta etapa con Hashimoto? Claro, todos los pacientes son candidatos, excepto que tengan una enfermedad aguda en un momento determinado o que tengan un cáncer en pleno momento Ah, de diagnóstico, que lo que nos interesa primero es diagnosticar el cáncer y no ponerle hormonas, pero todos los podemos usar. Hay momentos en que podemos suspenderlas por ciertas condiciones. Y en el caso tuyo de Hashimoto, el Hashimoto no tiene nada que ver con las hormonas sexuales. El Hashimoto lo que tiene que ver es con un sistema inmunológico alterado cuya principal causa es un colon enfermo crónicamente. ¿Ok? Entonces, las hormonas forman parte también de control del sistema inmunológico. Entonces, reponer las hormonas bioidénticas, no sintéticas, por eso no se usan anticonceptivos ujú, ni terapia sintética en la menopausia, mejora a ese sistema inmune y ayuda a que el Hashimoto mejore. Pero aquí la causa del Hashimoto es el colon. claro, son Entonces tú otras. puedes usar tus hormonas perfectamente Mm, siempre y cuando no sean sintéticas. mm, Incluso una paciente con cáncer de mama, existen cánceres de mama que responden a hormonas sexuales y otros que no. Se llaman cánceres de mama receptores positivos. Estas pacientes pueden recibir testosterona, pero no pueden recibir estrógenos y progesterona. Sí está ujú, contraindicado a esas dos, pero la testosterona sí. Y los pacientes con cánceres de próstata, aún ya fueron tratados, ya están en remisión, incluso si están en tratamiento, pero ya le hicieron su tratamiento inicial del cáncer, lo primero que deben hacer es recibir testosterona. Y quizás muchos urólogos me escuchen y se van a morir porque un ginecólogo hablando de esto. mm. Pero es que obviamente ya tengo las capacidades de años de estudio para poderlo decir con potestad y hay un urólogo en Estados Unidos, urólogo, que Ujú, usa testosterona en pacientes con cáncer de próstata de todo tipo y tiene muchos años usándolo. mm. Entonces, no, en realidad no hay una contraindicación. Bueno, de hecho, para más información, sugiero en tal caso que busquen directamente a los profesionales en el área de ginecología y, como bien dice, también en el área de urología. Hemos estado hablando con Marta Quintero, especialista en ginecología y obstetricia. ¿La pueden ubicar por dónde, señora Marta? Me pueden ubicar Doctora. en tu doctora funcional por Instagram Ujú, y con todo gusto les puedo dirigir también al urólogo, quien claro. quiera, si, quien se quiere ver con urólogo, que sepan de hormonas bioidénticas, porque lamentablemente la mayoría no lo sabemos. Eso es muy importante, exacto, subrayar eso, que no tiene nada que ver y Sí, es todo lo contrario a la sintética, que es así, es sí, perjudicial. señora. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, doctora. No, gracias a ustedes. Feliz día. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio.
Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40